Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Santiago, capítulo 2. En esta mañana vamos a leer y vamos a meditar en el versículo 21 y 22. Continuamos nuestra serie que estamos estudiando del libro de Santiago, el Evangelio, un culto hecho vida. La gracia de Cristo nos llena de obras. El texto de esta mañana es basado en dos preguntas. Y cuando el texto bíblico nos plantea preguntas, nos está llamando a responder esas preguntas. ¿Sí? Cuando Dios nos plantea preguntas, las preguntas demandan respuesta, como igual en cualquier comunicación. ¿Sí? Cuando uno está comunicándose con alguien y le hace una pregunta, pues uno debe responder, porque no es de buen gusto que le hagan una pregunta y uno la ignore. Uno debe responder o sí sé o no sé o espéreme o de alguna forma debe responder. La Biblia nos plantea en Santiago 2, 21 y 22 dos preguntas. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Primera pregunta. La segunda pregunta, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Segunda pregunta, ¿cómo respondemos a esas preguntas? Porque no son preguntas para dejar sin responder, las está planteando Santiago en su exposición a la audiencia y quedaron por escrito. Y quedaron por escrito para resolver o aclarar un conflicto que había en la mente y en la práctica de los creyentes en ese momento, pero también existe en nuestro tiempo. Tenemos el mismo conflicto, es decir, se nos sigue planteando las mismas preguntas para que respondamos a esas preguntas. La pregunta que nos está planteando es, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Si dejamos hasta allí la pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿Fue justificado Abraham por las obras? Primera parte de la pregunta. Concentrémonos, por favor, todos concentraditos, para que podamos dar buenas respuestas. La primera parte dice, yo estoy leyendo la primera parte. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? A esa primera parte, ¿cuál sería la respuesta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? La respuesta es no. Porque Abraham ni ningún creyente es justificado por obras, sino justificado por la fe. Luego continúa la pregunta, ¿cuándo ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Que es la segunda parte de la pregunta. Es decir, aquí resolvemos la dificultad que algunos han encontrado entre Pablo y Santiago. Pablo está diciendo, la justificación es por la fe solamente. ¿Estamos de acuerdo? Así es, somos salvos para con Dios solamente a través de la fe. Pero si Dios nos salva y nos permite vivir la vida cristiana, ¿cómo testificamos de la fe que tenemos? A través de las obras. Es decir, ¿qué justifica la fe suya? Si Dios le permite vivir el Evangelio, ¿qué es lo que justifica su fe? Las obras, que las obras son las que muestran la evidencia de la fe. Es decir, para con Dios la justificación es solamente a través de la fe, pero para testimonio público, como evidencia, como hecho probado, se tiene que demostrar con obras, de lo contrario no hay justificación verdadera. Pongamos el ejemplo del hombre que fue crucificado con Jesús y murió junto a la cruz. ¿Recuerdan que fue justificado? Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, hoy mismo, y murió. ¿Fue salvo o no? ¿Por qué medio fue salvo? Por la fe. Pero él no tuvo la oportunidad de obrar. Él no tuvo la oportunidad de ir el domingo a la iglesia, de dar su testimonio, de ir a predicarle a su familia, de pedir perdón a los que había obrado mal. Él no tuvo la oportunidad de ir a comprar una Biblia, memorizarse los versículos, hacer su devocional, dar clases de teología tan estupendas.
No tuvo esa oportunidad. Entonces, ¿cómo fue justificado? Él murió, fue justificado por la fe. Pero si Dios le hubiera dejado vivir a él 1 año, 2 años, 5, 20, 30 años, ¿qué hubiera justificado su fe? Las obras. ¿Sí? Si él el domingo siguiente estuviera vivo, ¿qué debiera haber hecho? Congregarse. Si hubiera tenido la oportunidad de pasar con su familia, ¿qué debiera haber hecho? Testificar. Si hubiera tenido la oportunidad de encontrarse con sus enemigos, ¿qué debió haber hecho? Pedir perdón y reconciliarse. Y esa es la evidencia pública de la fe. Entonces, la pregunta que está planteando Santiago es si Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a Isaac, no cuando creyó. Pablo, cuando presenta este concepto, lo presenta basado en Génesis 12 y Génesis 15. Génesis 12 dice: entonces Dios llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y haré de ti una gran nación y te bendeciré y te engrandeceré. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Recuerdan? Es decir, Abraham fue regenerado o fue salvo. En ese episodio de Génesis 12 y Génesis 15, él creyó y fue salvo por la fe. Pero 25 años después aproximadamente, Dios le dice: sacrifícame a tu hijo. Es decir, Santiago está haciendo una referencia de Génesis 22, mientras Pablo hace una referencia de Génesis 12 y Génesis 15. Entonces, Pablo dice: según Génesis 12, la justificación es por la fe, pero Santiago dice: según Génesis 22, la justificación se demuestra a través de las obras. ¿Sí me hago entender? No están usando el mismo hecho. Si a nosotros nos preguntaran, si Pablo nos preguntara: ¿tú cómo eres justificado? Decimos: por la fe. Pero si Santiago nos preguntara de la misma manera, tenemos que decir: también por la fe. Pero Santiago no está preguntando lo mismo. Santiago lo que está diciendo es: ¿cómo un cristiano que ha sido justificado por la fe testifica de su fe? En el caso nuestro, que estamos acá, que tenemos ya años en la vida cristiana, ¿cómo testificamos de nuestra fe? Por obras. Porque nadie nos cree nuestro evangelio si no tenemos obras. Yo no puedo decir: llevo 20 años en la iglesia y yo soy salvo por fe y no hago nada. Porque nadie nos va a creer y de hecho seríamos objeto de burla. Tenemos que tener obras, y obras amplias y obras visibles para que sea nuestra fe valiosa. Romanos capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Está hablando de la salvación o de la regeneración. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ese texto está también en Génesis 15, 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces notemos que no hay contradicción entre Pablo y Santiago. Y no hay contradicción entre una salvación por fe y una salvación que se testifica o se evidencia mediante la fe. Entonces la pregunta que quiero que nos hagamos en esta mañana es: ¿pueden ver mi fe? Ya hicimos una pregunta anterior: muéstrame tu fe. ¿Recuerdan? Yo quiero ver la fe de ustedes. ¿Me la puede mostrar? Con obras. No vaya a decir: no, es que yo creo y eso es espiritual. No. Exactamente. Tiene que ser por obras de obediencia, obras de compromiso. Hoy la pregunta es: ¿ustedes pueden ver mi fe? ¿Ustedes pueden ver la fe? ¿Otros pueden ver la fe de ustedes? Si usted le preguntara a otro, a su vecino que está a su lado, o en su casa, o en su trabajo: ¿ustedes pueden ver mi fe? ¿Qué le diría a esa persona? Pues muy poco, o casi nada, o no. Pero fabuloso que puedan decir: sí, yo puedo ver que usted tiene una fe genuina, que usted tiene unas obras adecuadas, que usted tiene un modelo de fe correcto. Eso es lo que está preguntando aquí Santiago. Si Dios le dice a Abraham que vaya y sacrifique a su hijo, ¿cómo se sabe que Abraham tiene fe? Abraham es un hombre de fe y lo dice Génesis 12, Génesis 15,
Génesis 17, Génesis 22. Pero ¿cómo sabemos que Abraham tiene fe? Por ejemplo, Sara, ¿cómo sabía que Abraham era un hombre de fe? ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham en Génesis 15 que iba a tener una descendencia numerosa y que iba a tener un hijo? ¿Qué hizo Abraham? Creyó. ¿Y qué hizo Sara? Pues era un chiste. Era un chiste para ella porque ella ya no estaba en edad de tener hijos. Abraham tampoco. Eran muy ancianos y estaban prácticamente resignados a no tener descendencia. Incluso Abraham se queja y le dice: Señor, yo estoy viejo y voy a tener que darle mi herencia a un mayordomo, que era un hombre de Damasco, Eliezer. Y él dice: tendré que darle mi herencia, el fruto de mi trabajo, a un hombre que no lo merece. Y el Señor le dijo: no te preocupes, vas a tener una descendencia. Y le dijo en Génesis 15: salga y cuente las estrellas y la arena. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham, ¿qué dijo? Ok, así será, y creyó. Sara estaba escuchando cuando le dijeron que iba a tener un hijo y se burló, se rió, desconfió. Abraham creyó. ¿Cómo sabemos cuando Dios le dice ahora a Abraham: sacrifícame tu hijo? ¿Cómo sabemos que Abraham seguía manteniendo la fe en el Señor? Y es justo este el ejemplo que nos va a presentar Santiago, que es uno de los ejemplos más significativos de la fe de Abraham. Está incluido en el libro de los Hebreos. Por la fe Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Y no hay mayor prueba de fe, de confianza, de obediencia de Abraham para con Dios que tomar esa decisión tan radical. Nosotros posiblemente hubiéramos dicho: hago cualquier otra cosa, pero no me pida eso. ¿Qué hubiera pasado si Abraham le comenta a Sara sobre esta petición o esta orden que Dios le dio? ¿Qué hubiera dicho Sara? Alguna excusa de pronto, alguna forma de evadir, pero la Biblia dice: Abraham madrugó a obedecer. Y hay cosas muy interesantes en la historia, ustedes lo pueden ver en Génesis 22, porque Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu hijo a quien amas, pero no le dijo: sacrifícalo acá, sino sacrifícalo en una montaña. Y tenía que caminar varios días. Uno diría: pues si me toca todo ese sufrimiento, ¿por qué no lo hago aquí a las afueras de la casa? O sea, no tendría como sentido para uno tener que caminar tanto para ir a cumplir un mandato que implicaba tanto dolor. ¿Qué pensó Abraham cuando Dios le dijo que le sacrificara a su hijo? La Biblia no nos dice, pero cuando el hijo le pregunta, nos da una respuesta de lo que estaba pensando Abraham. Cuando el hijo le pregunta: está todo listo, llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos todo, ¿dónde está el animal del sacrificio? ¿Qué dijo Abraham? ¿Recuerda? Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Y uno dice: eso es una cosa maravillosa, porque lo que estaba diciendo Abraham es: yo confío en Dios, si me toca matar al muchacho, vamos, pero Dios va a proveer. No sé en qué momento Abraham estaba confiado que Dios iba a proveer, pero lo que Abraham sabía era que Dios no se contradice, que Dios no dice: hoy dame esto y mañana te quito y te hago sufrir, sino que Dios es fiel y que no se contradice, que sus promesas son fieles. Si quieren, vamos a Génesis 22:8, que debe ser una pregunta estremecedora para Abraham. No solo es estremecedor la orden que Dios le dice: vaya y sacrifíqueme tu hijo. ¿A quién de ustedes le agrada esa buena orden? A ninguno, ¿cierto? Ahora que vaya en el camino y su propio hijo, a quien va a sacrificar, le diga: papi, padre, ¿dónde está el cordero del sacrificio? ¿Qué diríamos? No, pues eso se revienta uno, se quebranta, porque uno tendría que decirle: bueno, eres tú. El animal eres tú, a quien va a morir eres tú. Pero Génesis 22:8 dice: y respondió Abraham. Y parece que Abraham responde sin titubeo, con firmeza, con seguridad, con certeza: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Para el holocausto. Hijo mío, ¿responderíamos con esa sensatez? ¿O nos llenamos de lágrimas, nos descomponemos y decimos:
Yo tampoco sé. Yo tampoco sé quién va a morir. Ahora es muy interesante porque lo que Dios le dijo a Abraham fue sacrifícame a tu hijo. Es decir, era un sacrificio lo que iba a hacer. Pero Abraham responde, Dios se proveerá de holocausto, que era distinto. Una cosa era un sacrificio y otra cosa era un holocausto. Un holocausto era una ofrenda de gratitud o era una ofrenda de acción de gracias. Y Abraham lo que está diciendo es, Dios me pidió que te sacrifique a ti como una ofrenda de perdón o de expiación, pero al final del día Dios va a proveer es un holocausto de acción de gracia. Es decir, tiene una capacidad de fe, obviamente, de confianza en el Señor, para Abraham no ver un sacrificio aquí, sino ver una actitud de gracias, una acción de gracia. Es decir, no ver un problema, sino ver una oportunidad. Abraham tiene una fe excepcional que Dios le dio, porque él no dijo, no, pues me toca matarte, hijo. Vamos a matarte. Vamos a un sacrificio para perdón, sino que dice, vamos a una celebración de acción de gracias. Y eso me parece totalmente excepcional, porque esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es ver cosas que nos parecen o imaginamos, sino ver lo que realmente es. Y Abraham lo que ve es que todo es para la gloria de Dios, y aun si Dios le quitara a su hijo, pues gracias a Dios, porque ese es su plan. Aun si él no tuviera un cordero para ese momento, ese día y esa decisión y ese viaje y ese acto de obediencia le debía llenar de gratitud y de acción de gracia. ¿Recuerdan cómo dice la Biblia que debemos venir a la iglesia? Entrad por sus puertas con acción de gracia. Pues yo le pregunto, ¿siempre venimos así? Muchas veces no tenemos motivos de gratitud, pero venimos. A veces tenemos todo en contra, los vientos soplan en contra, pero ¿qué decimos? Pero yo voy allá. Yo voy a agradecer al Señor. A veces parece que todo se derrumba, que todo se viene abajo, pero decimos, Señor, gracias. Con un poco de complejidad para poder expresarlo, pero diciendo gracias. Como el Salmo 73, que el salmista estaba muy cuestionado y muy consternado y con muchos reclamos ante Dios, pero comienza diciendo, ciertamente Jehová es bueno. Dice, pero luego saca todo su repertorio de quejas, pero Dios es bueno. ¿Me hago entender? Para Abraham no debió ser absolutamente nada fácil aceptar este reto de Dios. Debió ser de lo más difícil en su vida, incluso más difícil que dejar su tierra, porque uno se iría de su tierra más fácil que dejar sus hijos, o abandonaría su trabajo más fácil que matar o sacrificar a sus hijos. De las cosas más difíciles que tenemos nosotros los padres es lo que tiene que ver con nuestros hijos, sus enfermedades, sus luchas, sus muertes, sus pérdidas, porque eso nos estremece terriblemente. Es más fácil para los hijos tomar decisiones sobre los padres, pero para los padres tomar decisiones sobre los hijos es terriblemente duro, difícil, complejo. ¿Por qué Dios pone esa prueba tan difícil a Abraham? Bueno, si le hubiera dicho, mátame 100 vacas, Abraham le hubiera dicho, te doy 200. ¿Sí? Tenía muchas. ¿Sí? Mátame unas cabras, le hubiera dado, porque era muy rico, pero Dios le dice, mátame a tu único hijo a quien amas. Eso es terrible. Pero dice la Biblia, y Abraham madrugó, se levantó muy temprano para ir al lugar donde Dios le había indicado. ¿Cómo se llama eso? Fe, obras, diligencia, obediencia, sin cuestionar. ¿Qué pasaría si Abraham dice, bueno, yo espero primero el desayuno y primero, de pronto se desanima, ¿cierto? De pronto lo ven salir con el asno y la leña y el niño, van a decir, pero ¿qué va a hacer? Y él tiene que explicar, dice, me voy bien temprano, voy a obedecer rápido, voy a irme sin cuestionar. No hay ningún cuestionamiento de Abraham, ni por el lugar, ni por la decisión, ni por quedarse desprendido de su hijo. Absolutamente no hay reclamo. Y cuando Dios le pregunta a través de su hijo, él dice, Dios proveerá. Y ahí nace este nuevo concepto en la escritura de Jehová Jireh,
Jehová es nuestro proveedor. Y toda provisión de Dios nos llena de acción de gracias. Me encanta que Abraham no obedeció con reclamo o con dolor, porque nosotros a veces obedecemos. Somos malos para obedecer, pero cuando obedecemos, generalmente obedecemos diciendo, me tocó, yo no quería, ¿sí? Es que me toca, porque si no me tengo consecuencias. Lo hago de mala gana, lo hago porque me castigan o porque tengo dolor o consecuencia, o simplemente porque pues me toca. Pero no es la forma como Abraham obedece. La forma como Abraham obedece es con acción de gracia. Madruga, sin reclamos, sin cuestionamiento, sin sombra de duda. Y cuando su hijo le pregunta, dice, vamos a dar gracias a Dios. Vamos a ofrecer una ofrenda de gracias a Dios. Y uno dice, es muy impresionante lo que él está diciendo. Incluso recuerden que las ofrendas de sacrificio eran de cordero, de expiación. Pero él no va a ofrecer un cordero. ¿Recuerdan qué fue lo que ofreció? Un carnero, que no eran de la misma familia. Noten que todo ese propósito de lo que él iba a hacer termina cambiado, porque no termina ofreciendo un sacrificio de un animal para perdón o expiación, sino ofreciendo un animal para gracias, para dar gracias a Dios. Y eso me llama mucho la atención porque en el transcurso, mientras vamos a obedecer, vamos entendiendo por qué Dios nos pide algo. Generalmente cuando nos dan una orden, lo que hacemos es cuestionar la orden. Nos pasa, ¿sí o no? A todos. Pero si nosotros fuéramos más diligentes en ir a poner en práctica, en ese trayecto de los 3 días caminando, vamos entendiendo, ahora sí sé por qué me toca hacer esto. Ahora sí lo entiendo y no cuestiono. En últimas, Abraham nunca mató a su hijo. No fue un asesino de hijos. No fue un parricida. ¿Parricida se dice? No. Parricida es el que mata a los padres. Bueno, un hijo, no mató a un hijo. No mató a su propio hijo. No cometió ese grave error, aunque estaba dispuesto. Pero Abraham lo que siempre tuvo en su corazón es Dios proveerá. Abraham nunca dijo, voy a matar a mi hijo. No, Dios va a proveer, pero yo voy a obedecer. Abraham se pudo haber quedado en el patio de su casa diciendo, bueno, hasta que no Dios me responda, yo no salgo. Y de seguro que alguno de nosotros, que somos bien escasos para obedecer, diríamos, no, pero yo no estoy seguro, yo quiero 3 días de ayuno, esperar a ver que Dios me responda. Yo voy a pedir un consejo, pero yo no me voy todavía con el muchacho. Dice la Biblia, madrugó a obedecer, pero él sabía en su corazón que Dios iba a proveer. ¿Por qué Abraham tenía tanta certeza de la provisión de Dios? O sea, ¿qué hacía? ¿Era una fe segura o era que tenía una ilusión o un anhelo? ¿Por qué Abraham sabía que Dios le iba a proveer un hijo? Porque todas las cosas que Abraham había vivido hasta aquí habían sido provisión milagrosa. ¿Recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra? Dice la Biblia, Abraham se fue sin saber a dónde iba. Bueno, sabía que Dios lo dirigía bien, pero se fue sin saber a dónde iba porque sabía que Dios le tenía un lugar fijo y seguro. Yo les pregunto, ¿le fue mal a Abraham en esa decisión de cambiar de tierra? Le fue genial. Cuando Dios le dijo, toda esta tierra te la daré, y tuvieron discusión con Lot, ¿por qué Abraham no escogió primero, sino que le dio a Lot la oportunidad de escoger? Dijo, escoge tú y déjame la otra parte. ¿Y qué escogió Lot? Lo que él vio a sus ojos, mejor, que requería menos trabajo, eran llanuras con buen pasto, buen agua, y él dijo, pues esto está bueno, yo no tengo que trabajar mucho, escojo esto. Y a Abraham, ¿qué le quedó? La montaña. Pero Abraham conocía más el tema de la montaña, estar en las partes más ásperas o más inhóspitas, y luego él, dice la Biblia, Dios lo prosperó en gran manera. Era un hombre muy próspero en todas las cosas. Cuando Dios le dijo, te voy a dar una descendencia, él lo creyó y esperó ese hijo. Abraham ha dado muestras de tener una fe genuina y de que la fe se podía mostrar.
Cuando Dios le dice, sacrifícame tu hijo, Abraham fue sin cuestionar, pero entendió que en el camino hacia la obediencia Dios da claridad sobre lo que él está haciendo. Es en el camino, a veces uno quiere claridad aquí y no cuando va caminando a obedecer. Uno quiere tenerla clara antes de salir. Seguro que Abraham no hubiera salido de su casa. Pero cuando él comenzó a caminar, iba loma arriba, segundo día, tercer día, y su hijo le dice, bueno papá, ¿y ahora? Si no llevaban el animal del corral, pues era muy difícil encontrarlo en la cordillera. Pero aún así Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Aquí muchos ven una mención a Cristo, una mención al Cordero Redentor. Puede ser, pero básicamente lo que nos está diciendo aquí el texto es, Dios es fiel, Dios no se contradice. Si Dios dio la orden, cumplámosla, Dios es proveedor. Y dice la Biblia en otro texto en Hebreos, que Abraham creyó que aún Dios resucitaría a su hijo. Increíble. O sea, yo obedezco, eso es problema de Dios. O sea, si Dios me lo dio y me lo pide, yo lo entrego. Y si Dios no lo resucita, pues ya la falta no está en mí. Eso es una fe interesante. Por eso la pregunta es, ¿ustedes pueden ver mi fe? La fe que ustedes tienen, ¿alguien la puede ver? La de Abraham se ve, todavía la recordamos. Incluso cuando vemos a Abraham caminando a esa montaña con su hijo, diríamos, yo no sería capaz. ¿Sí? Yo de pronto diría, Señor, esta sí no, siguiente pregunta. ¿Sí? O como cuando uno está buscando esos códigos, uno dice, siguiente, porque este no lo descifro. ¿Sí? Este código no lo descifro, siguiente. Pero Abraham no dijo eso y Dios se glorificó en gran manera. Es el ejemplo más sobresaliente de fe de Abraham en la historia. Y miren lo interesante, amados hermanos, porque años atrás Abraham había obrado mal cuando Dios le dio una promesa y por el consejo de Sara decidió estar con Agar para levantar descendencia. ¿Recuerda? Y hubo consecuencias, y hubo dolor, y hubo obviamente pecado, desconfianza de parte de Abraham. Pero cuando se recitan los hombres de fe, ¿cuál es el hecho que sobresale? ¿El pecado de Abraham o la confianza de Abraham? Y a mí eso me encanta. Porque si fuéramos nosotros haciendo la lectura, ¿qué diríamos? Ah, no, ese man la embarró. Hace 15 años ese tipo la embarró. Y no pudiéramos ver las otras cosas buenas que ha hecho. Si a nosotros nos pusieran a juzgar una hoja de vida, la hoja de vida está impecable, pero vemos por ahí un lunarcito y ¿qué decimos? Este no sirve, este queda descalificado porque por allá en una anterior vida o generación, este dijo algo malo. Y Dios lo pudo haber hecho, pero Dios no lo hace. Porque se honra es la gracia de Dios en la vida de sus hijos y no las faltas de sus hijos, que son muchas, que son vergonzosas, pero que no evidencian la gracia, la bondad y la misericordia. ¿Qué justificó a Abraham en medio de sus errores y pecados? Las obras y la confianza puesta en el Señor. Por la fe Abraham ofreció a su hijo. Por la fe. Y uno diría, pero yo sé algunas cositas que hizo mal, ¿por qué no las registramos? Bueno, ya fueron registradas, ya fueron pagadas, ya fueron suplidas, pues no las sigamos trayendo a memoria. ¿Recuerda? Nosotros tenemos la tendencia a seguir trayendo a la memoria cosas, incluso que ya han sido juzgadas a veces por la ley. Y ese es nuestro corazón, así somos nosotros. Si alguien se da cuenta de que usted no pagó una cuenta hace 20 años, dice, no, pero no confíe en ese porque por ahí me enteré que quedó viendo un saldito. Hace tantos años, ¿no? El Señor justificó a Abraham y Abraham dio evidencia con sus obras. Por eso la pregunta es, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Y la respuesta es, sí, claro que sí, porque Abraham en toda la trayectoria de su fe, de su vida cristiana, dio elocuente evidencia con obras de que su fe era verdadera y genuina. Hubiera sido contrario si Abraham hubiera dicho, no Señor,
pídame cualquier otra cosa menos mi hijo. Yo es así, lo siento, pero no la cumplo. Ahí hubiéramos dicho, ¿y dónde está la fe de Abraham? Si cuando su hijo le pregunta, bueno, pero ¿qué va a pasar con el animal? Le ha dicho, yo no sé nada. Nos va a tocar por ahí hacer algo, pero no sé qué vamos a hacer. Pero Abraham dice, Dios proveerá. Y no es una fe ciega, es una fe real que fue evidenciada. E iban juntos caminando hacia el monte de la provisión. Miren que el camino tortuoso de la obediencia, la ladera de la obediencia termina siendo la ladera de la provisión. El lugar de la prueba, que terminó siendo el monte o la montaña, el monte Moriah, que era el monte de la prueba, terminó siendo la cumbre de la acción de gracias. ¿Y cómo se logra esto? Mediante los pasos de fe y los pasos de obediencia. Si Abraham hubiera estado todo el tiempo, yo no sé por qué, pero estoy muy triste, estoy deprimido, estoy furioso con Dios, me toca matar a mi hijo, yo no quería, no sé por qué Dios hace eso, pues no hubiera terminado en acción de gracia. Pero él caminó dando pasos de fe y Dios le proveyó. Ahora, ¿qué podemos aprender de este ejemplo? Que la verdadera fe que Dios da al creyente se cultiva en el hogar. El hogar es el núcleo, o la célula, o la semilla, o la simiente donde se fortalece y se fructifica la fe. Abraham creía en el Señor, pero ¿dónde tuvo que experimentar esos momentos de fe? Ahora, cuando nosotros tenemos hijos, los padres tenemos nuestros hijos, o mejor, cuando los estamos esperando, tenemos muchas ilusiones de ellos y no entendemos lo que significan los hijos. Pero cuando nos los entregan en la maternidad, decimos, yo soy incapaz de criar esta criatura. Eso no es sino la primera noche, uno dice, yo ya no sé qué hacer. Todos los manuales, todos los libros que uno se había leído, los consejos, todo lo que uno tenía listo, en la primera semana se queda uno sin, ¿ahora qué hago con este chico? Llora todo el tiempo, no sé qué hacer, no sé cómo protegerlo, sentimos que están indefensos, y los que somos hijos de Dios, que decimos, Señor, ayúdame, ¿sí? Se lo entrego, yo no puedo hacer nada, dame sabiduría, dame fortaleza, y ahí comienza la fe cuando llegan los hijos. Poner a prueba la fe cuando están los hijos es un gran medio, por eso los hijos son un medio de santificación para el hogar, porque los hijos retan la fe nuestra todo el tiempo. Y como retan la fe, ¿qué debemos decir? Dios proveerá. ¿Sí? Así como Dios me proveyó un hijo, Dios va a proveer los medios, las formas, los recursos, las salidas, porque Dios proveerá. Y es justamente lo que Dios está haciendo con Abraham. Yo a veces digo, pero Dios, ¿a qué juega? ¿Cierto? Deja a Abraham sin hijos un buen tiempo, pudiendo haberle dado, pero no le dio. Cuando ellos ya piensan que no van a tener, Dios les dice, sí van a tener. Ok, siguen esperando, no llega, entonces de pronto es por un vientre alquilado, y no llegó a través del vientre alquilado, se equivocaron, no, era de legítima relación a través de Abraham y Sara. Bueno, llegó, ¿ahora qué? Se cumplió la promesa, 13, 15, 20 años, y Dios le dice, ahora, al matadero. Entonces, no te entiendo, Señor, o sea, ese GPS, ese sendero no lo entiendo. ¿Cómo así? Que no, que sí, que ahora otra vez tampoco. ¿No han visto a veces así la fe? A veces no se vuelve el camino de la fe así, que uno dice, bueno, al fin es para allá o es para acá, avanzo, me quedo. O sea, al fin, ¿cómo? No hay confusión en el plan. La confusión la tenemos nosotros. A nosotros es que nos parece que Dios nos hace devolver, que nos detiene, que se contradice, nos parece a nosotros, pero en Dios no hay contradicción. Pero como nuestro corazón es confuso, entonces nosotros sí nos confundimos. Dios nunca pensó matar a Isaac. Dios nunca pensó que Abraham fuera asesino de su hijo. Dios nunca pensó que estaba jugando con Abraham para poner a prueba lo que Dios mismo había prometido. Dios lo que estaba era dando pruebas de que lo que Él había prometido era seguro. Que el sendero por donde estaba llevando a Abraham era seguro, y que ese hijo de promesa era seguro y que no iba a quedar en entredicho.
Es decir, Dios está dando pruebas de que su plan permanece. ¿Sí me hago entender? No poniendo a contradecir en Abraham lo que Dios había anunciado que sucedería. Abraham hizo contrario como hizo el joven rico, que el joven rico dijo que estaba triste o se puso triste porque tenía muchas riquezas. La pregunta es, ¿pueden ver mi fe? ¿Y dónde es el círculo más cercano donde pueden ver la fe nuestra? En el hogar. Y yo les pregunto, ¿en su casa, en su familia, los miembros de su familia, ven su fe o no? La idea que nos demuestra aquí es que tanto Abraham como Isaac compartían las obras de fe. ¿Ustedes creen que un muchacho, algunos dicen que tenía 25 años, yo creo que tenía un poco menos, pero algunos dicen que Isaac tenía unos 25 años. ¿Con 25 años se dejaría atar y subir a un altar de piedras y que lo acuchillara su papá? ¿Qué tal si usted hace eso con su hijo? Bueno, un poquito menos, ya no se dejan. ¿Sí? Isaac compartía la fe de Abraham. Isaac compartía la misma fe al mismo punto que le dice, Padre, todo está listo, pero el cordero. No hay ningún indicio de que Isaac sospechara que era él el cordero. Cuando Abraham le dice, Dios proveerá, la idea del relato es que Isaac aceptó, comprendió, compartió de que Dios proveerá la ofrenda para el holocausto. Miren la sabiduría también en cómo se comunican las cosas. Abraham hubiera podido decir, hijo, Dios me dijo que te mate a ti. Hubiera sido una respuesta muy imprudente, muy rápida, no sabia, no madura, porque a veces estamos tan en el fragor del dolor que decimos cosas, ¿sí? Como, por ejemplo, una madre pudiera en una angustia decirle a su hijo, es que yo por eso no quería tenerlo a usted. Y lo puedes decir con honestidad, pero eso termina generando un daño irreparable, ¿sí? Pero no, Abraham no actuó con ligereza. Abraham dijo, Dios proveerá. Y hemos de entender que Isaac quedó tranquilo, sabiendo que Dios proveerá. Ahora, ¿Isaac sabía que Dios es proveedor? Claro que sí. Compartían la fe, vivían la fe en familia. Y Isaac, tanto Abraham como Sara, habían visto muchas pruebas de provisión de Dios para su vida. Recuerdan que habían tenido hambre en la tierra, se habían ido a un lugar donde había comida, había habido riqueza, había habido sustento. La misma descendencia de Isaac o el nacimiento de Isaac era prueba. Entonces, cuando en la casa hay fe y cuando se vive la fe, los hijos comparten la fe. Y cuando los hijos tienen experiencias y evidencias de fe, cuando los padres les dicen tranquilo que Dios proveerá, ellos dicen, yo ya sé qué es lo que me están diciendo, porque entiendo. Y es el primer núcleo donde se puede ver la fe. Si los hijos ven nuestra fe, lo más probable es que ellos también desarrollen fe y crezcan en la fe. Si nuestros hijos no ven fe, sino religión, prohibición o perversión, pues nuestros hijos no van a poder tener esa evidencia de fe. Abraham e Isaac iban juntos. Y lo que le dice Abraham más adelante es, iremos y volveremos. Uno dice, ¿qué es lo que está diciendo Abraham? Iremos al monte, ofrendaremos o agradeceremos a Dios y regresaremos juntos. Pero Dios no le dijo eso. ¿Por qué Abraham tenía esa certeza? ¿Ustedes qué opinan? Su fe, no en él, sino su fe en Dios. Dios no se contradice. Dios no me da un hijo para que luego lo mate y me dijo que era una descendencia. Recuerde que Dios le había ratificado en el 12, en el 15, en el 17 y en el 22 que la descendencia sería numerosa y que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Ahora Abraham, después de 100 años, ya no había posibilidad de un segundo hijo. Además, Dios le había dicho, es en Isaac que te será llamada descendencia. ¿Recuerdan qué significa Isaac? Risa.
ese mismo nombre era una prueba de que aunque usted le dé risa, yo cumplo. Aunque usted no lo entienda, yo cumplo. Era una señal. Cada vez que llamaban a Isaac, nosotros nos reímos de Dios y dudamos y pensamos que Dios no iba a cumplir, pero sí cumplió. Amados hermanos, Abraham tenía una fe. Ahora, la fe de Abraham no es una fe distinta a la que Dios nos ha dado a nosotros. Incluso en el texto dice Abraham nuestro padre, y es allí donde se conoce a Abraham como el padre de la fe. Es decir, el que nos da un ejemplo y un modelo adecuado de fe, del cual podemos nutrirnos. No es que la fe de Abraham sea súper genial y nosotros tengamos una fe distinta o un proveedor distinto. La fe nuestra es igual a la de Abraham. La pregunta es, ¿qué tan fuerte es? ¿Qué tan visible es? ¿Qué tan robusta es? Como para que podamos decir, Dios es nuestro gran proveedor. Pase lo que pase, como dice la Biblia, aunque se estremezcan los cielos, aunque los montes vayan a lo profundo del mar, en ti esperaremos. ¿Recuerdan? Pero a nosotros nos dicen, hay que hacerle una biopsia, y uno que dice, me voy a morir de cáncer. O le dicen a uno, hay dificultades en la empresa, hay recorte de personal, y uno que dice, me van a echar, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Esa es la fe nuestra es demasiado endeble, demasiado fácil de caer, de debilitarse, y necesitamos fortalecerla. ¿Cómo se fortalece la fe? ¿Recuerdan que hay dos formas? Se fortalece a través del conocimiento de la palabra, pero también a través de las pruebas. Entonces el conocimiento da robustez y firmeza, pero son las pruebas las que ponen a ver si ese conocimiento realmente es bueno o no. Para saber si una casa tiene buena construcción y buena cimentación es cuando hay terremotos, que se sabe. De otra manera no se sabe. Entonces, ¿cómo está su fe? ¿La pueden ver otros? Mediante obras. Santiago capítulo 2 versículo 13 dice, porque juicios en misericordia se hará con el que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. En el 2:20 dice, mas quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y hay muchos otros textos que hablan sobre la fe y las obras. Ahora, ¿qué hacemos con esa fe que se cultiva en el hogar? Yo espero que todos estén cultivando la fe en el hogar, la confianza, la devoción y esas virtudes que nos ayudan a mostrar que tenemos una fe genuina en el hogar, en lo íntimo de la familia. ¿Qué hacemos con esa fe que cultivamos en el hogar? ¿Qué es lo que hace Abraham? Ahora la pone en el altar. Porque lo que está poniendo Abraham en el altar no es a su hijo. ¿Qué es lo que está Abraham poniendo en el altar y diciendo? Es su fe, es su confianza, es su devoción, es Señor o Padre, esto es lo que tú me diste, esto es lo que yo estoy mostrando. Este es el fruto del trabajo. Poner en el altar del sacrificio la confianza o la fe es lo que está haciendo Abraham. Dios le dice, sacrifícame a tu hijo. Pero ¿qué era lo que tenía que sacrificar Abraham? ¿Realmente a su hijo o qué debía sacrificar? Su desconfianza, su duda, su desobediencia, su cuestionamiento, sus dudas, era lo que Abraham estaba luchando, y cualquiera los tiene que hacer. Si Dios nos demanda cosas grandes, lo primero que asaltan en nuestro corazón es las dudas. No saltan la fe y la disposición de obedecer. Si Dios nos dice, si ahora nos dijeran, tienes una situación grave, vas a morir, ¿cómo reaccionamos? Yo creo que ninguno dice, bueno, gloria a Dios, yo estoy preparado, estoy listo, estoy feliz, oremos y demos gracias y nos despedimos. Yo creo que ninguno hace eso, que debiera hacerlo. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cómo así? No puede ser, y nos desmoronamos y hacemos drama, y eso es lo que hacemos nosotros. O decimos como Ezequías, Señor, regálame por lo menos 15 añitos para ordenar mi casa, porque no la he logrado ordenar. Pero ¿qué hizo Abraham? Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, y él obedeció. Puso sobre el altar su ofrenda. Llevó al altar diciendo, esto es lo que tú me has dado, este es el fruto de mi trabajo y el fruto de lo que tú has hecho en mi vida.
el fruto de la fe que me regalaste, estas son las obras. ¿Qué puso Abraham sobre el altar del sacrificio? Su confianza, su conocimiento, su esperanza en el Señor. Y él dijera, aún en el segundo caso de que Dios no provea y mi hijo se ha muerto, Dios lo puede resucitar. Abraham fue el primero en la historia bíblica que creyó que había resurrección. Bueno, se cree que Job, ¿no? Que Job habla de la resurrección. Algunos dicen que es un escrito muy antiguo, pero en el orden cronológico de las historias, el primero fue Abraham, que dijo, yo sé que a un muerto lo levantará, pero yo obedezco. ¿Cómo está su fe en su hogar? ¿Y cómo está su fe en el altar? ¿Qué lleva usted al altar para presentar? Porque podemos llegar al altar a presentar solo quejas y reclamos y dudas y luchas y Señor no entiendo y Señor ¿por qué? Y no me parece. Y ¿sí han visto cuando a veces le manda uno a los hijos una tarea y no dicen ok, yo la hago, sino que comienzan ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Pero si eso lo hago todos los días, pero si siempre me toca. Bueno, ya debiera haber ido y vuelto. Sí, pero a veces hacemos así con el Señor y Abraham no lo hizo. Entonces, ¿qué estamos presentando al altar? Dice la Biblia en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Y hay otro texto que dice que todos los que en él crean no serán avergonzados. ¿Sufrió vergüenza Abraham por ese llamado que Dios le hizo? ¿Por qué no sufrió vergüenza? Porque Abraham fue a obedecer. Y le fue contado por justicia. Pero Abraham es ejemplo de nosotros. Es decir, nosotros debemos obedecer igual. ¿Lo hacemos igual? ¿Cierto que no? Yo soy el primero. Y ponemos excusas. Luego dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dicho de otra manera, si no actuamos o si no obramos de acuerdo a la fe no se perfecciona. Es decir, la fe no se termina de hacer evidente. Termina siendo una fe solamente de concepto. Una fe de concepto. Una fe que no tiene raíz. ¿Recuerdan el Salmo número 1? Es como un varón sembrado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y tiene raíz profunda. Y la fe y la confianza es la raíz. La confianza es descansar en el Señor y saber que Dios está al cuidado de nosotros. Puede que a nosotros nos parezca locura lo que Dios está haciendo. A mí me parece locura lo que Dios estaba haciendo con Job. Le da todo, luego le quita todo y me dice, pero, o sea, ¿al fin qué? Pero Dios no estaba cometiendo ninguna locura, sino simplemente mostrando que Dios es soberano, que Dios es proveedor, que Él es fiel, que Él levanta del polvo y que Él nunca deja a sus hijos en vergüenza. La fe se perfecciona por las obras. Dicho de otra manera, si la fe nuestra es solo de concepto, es una fe imperfecta, porque no se ha logrado perfeccionar. Y aquí habla de un concepto jurídico, que es de perfeccionar un hecho o un documento o un acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo se perfecciona un acuerdo? Pues cuando se notaría, cuando se sella, cuando se firma, cuando se queda pues ya registrado, protocolizado. De otra manera no está perfeccionado. ¿Sí? Yo puedo hacer un negocio con usted de algo, hablamos, incluso intercambiamos el dinero, incluso intercambiamos las prendas, pero si ese negocio no se perfecciona con una escritura, pues no está perfecto. Es un negocio que se puede reversar. Lo que está diciendo aquí es la fe se perfecciona con obras, y con obras que se muestren, pero que sean obras de fe, no las obras escasas de las que nosotros hablamos que cualquiera pudiera hacer. ¿Pueden ver su fe? ¿Ustedes pueden ver la mía?
grave si no la pueden ver, ¿cierto? Porque el problema sería mío. Y si la suya no la pueden ver, pues el problema es suyo. La fe de Abraham fue visible y fue histórica y fue tan elocuente que incluso nos sirve como una analogía con el ejemplo de Jesucristo que fue entregado en la cruz. Dios proveerá. Amados hermanos, una de las cosas en las cuales más se pone a prueba la confianza nuestra es en cuanto a la provisión. De todo tipo de provisión: salud, compañía, alimento, sustento, paz, seguridad. La mayoría de nosotros, cuando vienen esos vendavales de situaciones, nos descomponemos. No logramos guardar la calma. ¿Por qué? Porque nos falta confianza. Dios quiere que aprendamos hoy a saber que cuando el barco se mueve o los vientos soplan, Dios proveerá. Dios está. ¿Recuerdan cuando hubo esa gran tempestad en el mar y Jesús estaba durmiendo? Bueno, Jesús echó su sueñito bien rico, ¿cierto? Pues él no era marinero. Los otros sí eran pescadores y eran expertos en conducir esas naves en el viento agitado y el mar agitado de Galilea. Pero fue tan fuerte que ellos tuvieron miedo. ¿Y por qué no oraron? Fueron y despertaron a Jesús. Jesús, levántate, estamos que perecemos. ¿Y qué les dijo Jesús? Hombres de poca fe. Reprendió el mar y luego les dijo: si tuvieran fe, no me hubieran despertado. Si hubieran podido orar y confiar. Amados hermanos, ¿qué hace usted cuando el barco está que se mueve mucho y se está hundiendo? ¿Qué hace usted cuando la salud tambalea? La economía, la familia, la estabilidad, las emociones, todo cuando se desajusta. ¿Qué hace usted? Pues muchos actuamos de diversas maneras. ¿Cómo debiéramos actuar? Bueno, somos hombres y mujeres de fe. Entonces, los que son de fe, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los de fe? Oran, confían, esperan, y aunque estemos con muchas situaciones complejas, sabemos que el Señor es fiel y que no nos va a dejar a la deriva. Esperamos eso, amados hermanos. La fe se ve cuando hay pruebas. Y eso es lo que le está diciendo Santiago a los hermanos. Recuerden que el capítulo primero comenzó hablando de las pruebas. Estén gozosos cuando pasen por diversas pruebas. Y están en prueba y están reclamando. Y lo que les está diciendo Dios otra vez a través de Santiago es: bueno, la prueba es para que muestren de qué material están hechos. ¿Sí? ¿Son de chocolate, de gelatina, de qué son, o de acero? ¿Cómo era la frente de Jeremías? ¿Recuerdan? De bronce, de diamante, de hierro fortificado. Amados hermanos, pero la fe nuestra a veces es tan frágil, pero tan frágil que cualquier cosa nos mueve. Que el Señor nos ayude para que cuando vengan los vendavales la fe nuestra se mantenga firme, mirando al Señor y demostrando con hechos que estamos esperando en nuestro Dios. Especialmente cuando la prueba toca el hogar, porque son los hechos que más desestabilizan a la familia o a los cristianos. Incluso a veces cuando hay dificultades en el hogar, las parejas o las familias se alejan porque les da hasta vergüenza. O sea, no les da vergüenza abandonar la iglesia, pero sí les da vergüenza con los hermanos. ¿Cómo actuamos, amados hermanos? No debiéramos tener vergüenza, sino más bien confesar nuestros pecados y decir: yo estoy en fe y yo actúo en fe. Que el Señor nos ayude. Señor Jesús, te damos gracias por esta mañana, por ayudarnos a comprender lo importante de la fe y lo importante de las evidencias de la fe que tú nos has dado. También te pedimos perdón porque muchas de las pruebas de fe las perdemos porque no tenemos la confianza, la firmeza, la fortaleza que requiere un creyente para afrontar tan grandes desafíos. Ayúdanos para no tambalear, Señor, para que nuestra confianza esté puesta en ti, para que en cualquier situación estemos procurando la obediencia, la sujeción a tu palabra, y que sepamos que aún las pruebas más difíciles siempre tienen salida,
y que siempre terminan siendo días gloriosos en los cuales nos alegramos. El mismo libro de Job dice, hoy estás en miseria y no sabes qué hacer, pero mañana esa miseria la recordarás como aguas que pasaron. Mañana ese día oscuro y esa noche terrible la recordarás como el sol al mediodía y verás lo valiente que Dios ha sido para sostenerte y lo fiel que ha sido para guardarte. Gracias, Señor. Todos aquí hemos tenido pruebas y estamos pasando pruebas y pasaremos pruebas difíciles que retan la fe, que sacuden la fe. Ayúdanos a estar firmes, a no desalentarnos, Señor, a mirarte a ti, Señor. Ayúdanos a cultivar en el hogar la fe y a llevar a tu altar la fe y a, Señor, pedirte que nos ayudes. Y hoy te oramos como oraron tus discípulos. Señor, aumentanos la fe, aumentanos la confianza, para que cuando vengan grandes desafíos, a través de esa fe podamos permanecer juntos, unidos y firmes, sirviéndote a ti, pase lo que pase. Gracias porque nos has sostenido y gracias porque también nos has probado y rogamos que nos hagas cada día más fuertes para dar testimonio de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.